Aquí podemos ver un cuadro que resume precisamente cada una de estas características. Por un lado tenemos en la columna de la A todos los adolescentes que están pasando por este crecimiento normal, por una neurosis de crecimiento, digamos, estándar, ¿sí? Esta neurosis habla precisamente de un conflicto inconsciente y que muchas veces surgen ciertos síntomas, pero que en el caso de un crecimiento normal, esto pues tiende a ser relativamente sano, ¿sí? Son cambios, son conflictos necesarios para convertirse en adulto. Esta neurosis, que puede traducirse en angustia, tristeza o rebeldía, también se puede traducir su sufrimiento inconsciente. Es decir, el adolescente está pasando por un momento complicado como cualquier otro que pasamos por la adolescencia, pero no es algo tan grave, por ejemplo, como en el adolescente que está pasando por comportamientos peligrosos, ¿sí? Y aquí ya pasamos a la columna B, ¿sí? Los comportamientos peligrosos que interpretamos como la puesta en acto de un sufrimiento inconsciente. En el A, todo era una cuestión más como del pensamiento y que se traduce como en sentimientos de tristeza, angustia, etc. Aquí es esos sentimientos de angustia, tristeza o rebeldía los pongo en acto. ¿Y cómo? Por ejemplo, con ciertos comportamientos depresivos, intentos de suicidio o el suicidio mismo, la poliadicción, es decir, varios alcohol, drogas, tabaco, etc. Consumo de drogas duras, ¿no? Por ejemplo, como la cocaína, crack, éxtasis, etc. El alcoholismo, la pornografía invasiva, que es algo sumamente importante en la adolescencia, trastornos psicológicos como la anorexia y la bulimia, el distanciamiento escolar y el ausentismo, que también sucede mucho en esta etapa, el vandalismo y la ciberdependencia, que vemos que cada vez es más común en esta etapa. El adolescente tiende como a refugiarse cada vez más en los medios digitales. Ya pueden ser inclusive foros, videojuegos, en redes sociales, lo que ustedes quieran, pero muchas veces esto lo llevan a un extremo en donde realmente ponen en acto pues ese sufrimiento que no están pudiendo plasmar con palabras. Y por último tenemos a los adolescentes que están más perturbados, ¿no? Y aquí vemos perturbaciones mentales. Aquí normalmente ya nos topamos con adolescentes que están sufriendo con los primeros signos, por ejemplo, de esquizofrenia, ¿sí? Con problemas como los trastornos obsesivo-compulsivos, fobias, depresiones, desórdenes alimenticios crónicos y las perversiones sexuales, por ejemplo, que revelan un sufrimiento inconsciente extremo, ¿sí? Entonces, para diferenciar los unos con los otros, el A podríamos decir que es la neurosis de crecimiento normal, el momento por el cual cada uno de nosotros pasa. El B, aquí ya vemos cómo este sufrimiento se pone en acto a través de ciertas acciones que ponen en riesgo la vida del adolescente. Y esto ya lo vamos a llamar como un sufrimiento intenso. Y cuando hablamos de un sufrimiento extremo, ya estamos hablando de algo psicopatológico, como el desarrollo de esquizofrenia, la obsesión o trastornos obsesivos y compulsivos, como las depresiones graves, perversiones sexuales, etcétera, 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 ¿sí? De todas formas, ahorita vamos a profundizar en cada uno de ellos para que podamos conocer cuáles son las características de cada uno de estos tipos de sufrimiento del adolescente. Empecemos con el sufrimiento moderado. Este sufrimiento normalmente lo vemos caracterizado por la actitud y la energía propia del adolescente, ¿sí? Es esa efervescencia adolescente ordinaria, el típico dibujo o caricatura que podemos tener de un adolescente. Esta es necesaria para que el adolescente, al cabo de su metamorfosis, logre adueñarse de sí mismo y afirmar su personalidad. Es decir, que después de todos estos cambios, el adolescente logre definirse como persona y que luego pueda decir, bueno, yo soy esta persona, ¿sí? Son, digamos, momentos de crecimiento normal, la neurosis de crecimiento, hay un problema ahí importante y los principales síntomas son la angustia, la tristeza y la rebeldía. Y entonces, ¿quiénes son estos muchachos?
Pues normalmente vemos que son jóvenes con los que nos relacionamos todos los días. Es el adolescente común y corriente, si lo queremos ver de esta forma. Son en su gran mayoría personas jóvenes con buena salud que atraviesan su adolescencia de una manera moderadamente conflictiva. Y es lo que les digo, la clave está en esto, que es moderadamente conflictiva y sufren una neurosis pasajera y que con el tiempo va a pasar, ¿sí? Esta se disipa por sí misma con el tiempo. Y esto es una de las claves muy importantes que nosotros como adultos tenemos que entender, que eventualmente va a pasar. Por eso, una de las cosas que tienen que tener claro los padres es que hay que saber esperar esta calma, pues después de la tormenta. ¿Sí? Saber precisamente que algo eventualmente va a pasar y nosotros tenemos que poder ser pacientes. Y eso es lo que yo se los decía hace ratito. Tenemos que poder aguantar estos abatimientos tan grandes del adolescente. No convertirnos en punching bag para nada, pero sí estar ahí. Estar ahí para el adolescente que está pasando por un momento complicado. Entonces, al final de esta neurosis insoslayable y en suma benéfica, él o la joven adolescente entran por fin en la edad adulta. Es decir, después de todo este conflicto, después de todas estas características, el adolescente eventualmente va a llegar a ser un adulto. Esto pues obviamente va de la mano con todo lo que nosotros hemos estado logrando hasta este punto de nuestra vida, ¿sí? A través de este desarrollo vamos definiendo quiénes somos, cuál es nuestra personalidad. Y esta va teniendo momentos importantes. Hay ciertas neurosis, si lo queremos entender de esta manera, de crecimiento muy marcadas. Una de ellas es la neurosis sana del complejo de Edipo, ¿sí? Que se da entre los 4 y 5 años, en donde es muy importante que se marquen los límites. Sabemos que a partir de eso empieza a surgir una estructura dentro de nosotros que conocemos después como super yo. Y después, 10 años más tarde, surge la neurosis sana de la adolescencia. Y estos son los dos tipos de neurosis esenciales para poder llegar y conquistar la etapa adulta. En ambos casos, tanto en la neurosis de Edipo como en la neurosis adolescente, se trata precisamente que dentro de la persona empieza a haber como un choque, un cierto conflicto y empieza a desgarrarse interiormente, tratando obviamente de responder a las exigencias pulsionales de su cuerpo, esa llamarada hormonal libidinal, es decir, yo como adolescente tengo un intenso deseo, ¿no? Sexual, por ejemplo, ¿sí? Y entonces hay exigencias sociales en las cuales te dicen, no, espérate, tú no lo puedes hacer, ¿no? Hay ciertas presiones de la familia, hay ciertas cosas que te dicen, no, espérate, tú no puedes estar haciendo todo esto nada más porque tú quieres. Y entonces, este conflicto que puede haber entre lo que yo quiero hacer, entre mis necesidades, ¿no? Pulsionales tan grandes y las exigencias sociales de parte de nuestros padres, de amigos, valores culturales, lo que ustedes quieran, hacen que esas exigencias se introyecten y que se impongan a sí mismos bajo la formación de la voz interior y despótica del super yo. Y eso es lo que yo les decía, ¿sí? Pensemos en esta metáfora y en esta imagen que les pongo acá de una cuerda. Tenemos por un lado a esta cuerda que jala hacia la izquierda, ¿no? Que son todas esas llamaradas pulsionales tan grandes, tan fuertes. Y por el otro lado tenemos estas exigencias sociales que están jalando cada vez más y más y más. Y en medio, ¿quién queda? La persona, el yo, ¿sí? El yo que con la poca fuerza y con lo débil que puede llegar a ser, está ahí tratando de sostener ambas cosas y tratar de funcionar. ¿Sí? Y ahorita vamos a platicar un poquito más de esta dinámica, pero hay que entender qué es lo que está sucediendo con el adolescente. Obviamente estamos hablando desde un panorama psicoanalítico, por eso estamos entendiendo que hay esta neurosis. Acuérdense que la idea de neurosis es que hay un conflicto interno y este conflicto pues tiene como consecuencia ciertos síntomas como los que veíamos en esta etapa, que son la ansiedad, la angustia y la tristeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo deseos internos muy fuertes, pero existen exigencias sociales también tan fuertes y que yo como persona termino siendo pues el que paga los platos rotos, ¿sí? La adolescencia es la edad en la que las sensaciones corporales son tan apremiantes como también el juicio crítico procedente de los demás. Y aquí vamos a viajar en el tiempo también. ¿Cuántos de ustedes no sufrían o
pensando, ¿sí? Siquiera lo que los demás iban a opinar de ustedes, de que si te vistes de tal manera, de que si haces o no haces esta cosa, o sea, que todo lo que los demás piensan para ti es sumamente importante. Este juicio negativo, interiorizado como el autojuicio, es lo que denominamos como un super yo. Son aquellas cosas de, ay, no debiste hacerlo, oye, ya te diste cuenta de que estás vestido de una forma muy ridícula, ¿por qué te cortaste el pelo así? ¿Por qué no te pintaste el pelo? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Y esas vocecitas que te van diciendo, oye, deberías haber hecho esto, o no hiciste lo otro, etcétera, que van persiguiendo al adolescente, es ese autojuicio que denominaremos como el super yo. La neurosis obviamente va a ser el resultado de la incapacidad que tiene el yo. Acuérdense de la metáfora de la cuerda, el yo es la parte más débil que está en medio del adolescente a un inmaduro de poder conciliar las tiránicas exigencias pulsionales, ¿sí? El ello, si lo queremos ver así, de precisamente las tiránicas exigencias del super yo. Entonces el yo no logra mediar entre ambas. Y entonces de repente nos tomamos un adolescente que es capaz de explotar porque está enojado y porque quiere hacer algo, pero de repente se siente sumamente mal y se siente deprimido y se siente triste porque siente que no vale nada, ¿sí? Entonces ahí vemos las tiránicas exigencias de un ello, de las pulsiones, junto con las exigencias tan grandes de un super yo. Esta guerra interna, pulsional y moral, constantemente, todo el tiempo, todos los días, a todas horas, hace que el adolescente experimente sentimientos contradictorios respecto a sí mismo, de aquello de lo que los depende efectivamente y en primer lugar sus padres. Amo a mis papás, pero también los odio, pero ¿cómo voy a poder odiar a mis papás si ellos son los que me cuidan, los que me dan todo, pero también me regañan y entonces no sé qué hacer? Y entonces empieza a ver como esta dualidad constantemente y entonces tú como adolescente estás yéndote de un lado para el otro, de un lado para el otro y no sabes qué decisiones tomar. Por ende, tiene reacciones desconcertantes, chocantes, inclusive agresivas respecto a su entorno. Hay momentos en los cuales puede ser el adolescente más cariñoso, ¿no? De que, ay papá, mamá, te quiero, te amo, eres lo mejor del mundo y de repente eres el peor y la peor mamá del mundo, ¿no? ¿Por qué me tocó tener unos papás como ustedes? Entonces dices, wow, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Hace ratito me querías, ahora ya me odias, o sea, ¿quién te entiende? Y sí, ni ellos mismos entienden. Esto precisamente es la neurosis, sentimientos, palabras y comportamientos impulsivos y desfasados que engendran una insatisfacción permanente y múltiples conflictos con el prójimo, ¿sí? Siento cosas contradictorias, digo cosas que al final me arrepiento y me comporto de una forma que no va de acuerdo al lugar ni el momento y entonces esto me va a sentir mal y entonces no puedo llevarme bien con las demás personas y entonces mejor me encierro y entonces empiezo a tener sentimientos de que no valgo nada y entonces empieza a haber este conflicto que lo vamos a conocer como neurosis, ¿sí? Esa incapacidad que tiene el yo, ¿sí? Para poder lidiar entre las exigencias de ello contra las exigencias del super yo. Y lo vamos a ver esto a través de los sentimientos de angustia, de tristeza, ¿sí? Que caracterizan esta etapa.